Buenos días, hermanos. ¿Qué tal? Estamos un martes más juntos por la gracia del Señor. Y hoy estamos martes 22 de junio y seguimos pues aprendiendo mediante nuestro tiempo con Dios. Estamos leyendo el libro de Éxodo y el día de hoy nos toca Éxodo capítulo 29, un poquito extenso ya que nos toca desde el versículo 10 hasta el versículo 37, ¿sí? Así que bien, pues vamos a empezar y roguemos a Dios que en este tiempo pues Él nos pueda dirigir para poder entender su palabra y sobre todo que quede grabada en nuestros corazones y poder ser hacedores de ella, que eso es lo más importante. Dice, después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión a Aarón y sus hijos. Pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Nosotros podemos ver que desde el día domingo, en sí, todo el libro de Éxodo trata mucho sobre cómo Dios quiere manifestarse a su pueblo y también qué es lo que requiere Dios de nosotros, ¿verdad? Y pues Dios quiere consagrarnos para Él, Dios quiere apartarnos y pues vamos a ver cómo lo hace. Y bien, dice primero de que Dios nos consagra mediante un sacrificio, con un sacrificio. Dios es un Dios santo y como tal, pues dice la palabra también que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Entonces, la sangre es la que cubre ese pecado. Ahora, ¿cuál es la base de todo cristiano o cuál es la base del cristianismo? Es que nosotros, siendo aún pecadores, Dios envió a su único Hijo por nosotros. Dios hizo que su Hijo viniera a este mundo y Él fuera ese cordero y mediante su sangre pues nosotros podamos ser redimidos, ¿sí? Entonces por medio de Jesucristo es que la muerte de Jesucristo lo que hace es que se cumpla esa palabra y que mediante su sangre nosotros podamos ser redimidos, regenerados y consagrados. Entonces, ¿qué más? A ver, Dios lo que hace es pues una expiación, Él hace un sacrificio de un becerro, justamente ahí menciona, ¿verdad? Después llevarás el becerro delante del tabernáculo. Entonces, Dios nos dice a nosotros pues que somos pecadores y eso es cierto. Dios nos hace ver de que nosotros somos pecadores y de que tenemos que traer un becerro para que al poner su sangre pues eso hace constar de que nosotros somos pecadores y pues que ese becerro va a morir por nuestros pecados, que ese becerro va a morir por nuestras culpas, por nuestras fallas y que ese becerro va a pagar cada uno de nuestros pecados. Entonces, más o menos en este versículo lo que se está haciendo es la imagen de lo que iba a acontecer años después, ¿verdad? Que fue lo que aconteció con Jesús. A ver, ¿qué más? El versículo 11 dice, luego matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Por qué Dios actuó así en ese momento? ¿Por qué Dios pedía, verdad, que haya ese sacrificio, que haya esa muerte y que sea ahí a la puerta del tabernáculo? Pues muchos tal vez pueden pensar que Dios es violento o que fue muy cruel al pedir eso. ¿Por qué Dios pedía sacrificios? Pero saben, hermanos, nuevamente viene este versículo y dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, se necesitaba que hubiera sacrificios, ya que Dios, pues, es un Dios santo. Entonces, Dios acá, mediante ese sacrificio, mediante esa muerte, Dios nos está diciendo, es tan serio lo que nosotros hacemos, es tan serio el vivir en pecado delante de Dios. Es por eso que Dios era necesario que hayan esos sacrificios, ya que Dios, siendo tan santo y pues
nosotros siendo tan pecadores, lo que se tenía que hacer en ese tiempo, pues era hacer ese sacrificio, esa expiación, para así poder ver, ¿no?, realmente cuál era nuestra condición y qué se necesitaba. Bien, luego dice, tomarás, en el versículo 12, tomarás la sangre del becerro, la pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás todo el resto de la sangre al pie del altar. Entonces ahí se puede ver fuego, el juicio de Dios realmente sobre el altar. También dice en el versículo 13, tomarás también toda la grasa que cubre los intestinos, la grasa que está sobre el hígado, los 2 riñones y la grasa que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. En el versículo 14 y 15 dice, pero la carne del becerro, su piel y su estiércol, lo quemarás al fuego fuera del campamento, pues es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Entonces, ellos iban a poner las manos sobre este carnero, y eso lo que hacía ver era de que ese becerro iba a morir en lugar de ellos, en lugar de los pecadores, ¿verdad? Entonces era como que diciendo, tú vas a pagar mis pecados, tú estás en mi lugar, tú vas a morir por lo que yo debía hacer, ¿verdad? Entonces, imagínense la mano puesta, la mano sobre ese cordero, o sobre ese carnero, mejor dicho, sobre ese carnero, y poder ver cómo moría, cómo lo mataban, y ver también cómo ese animal podía estar gimiendo, ¿verdad? Entonces, me imagino que eso era algo muy fuerte, y asimismo es como nosotros tenemos que ver el pecado. El pecado no es algo agradable, y mucho menos delante de Dios, ante los ojos santos de Dios. ¿Qué más? En el versículo 16 dice, y matarás el carnero y rociarás su sangre en el altar por todos sus lados. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas, y los pondrás sobre sus trozos sobre su cabeza. Después quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Algo interesante acá es que por tercera vez se repite la palabra pondrán sus manos. Pondrán sus manos. Es la tercera vez que vemos. La primera vez está en el versículo 10, luego en el versículo 15 y ahora en el versículo 19. Y esto lo que quiere decir es que Dios nos dice a nosotros que antes de que nosotros pidamos algo, pues que nosotros sepamos lo pecadores que somos, que nosotros sepamos que por nuestra culpa, por nuestros pecados, Jesús tuvo que ir a la cruz, Jesús murió, y Jesús fue ese Cordero perfecto quien mediante su sangre pues nos redimió de nuestros pecados. Entonces es algo que nosotros debemos tener presente siempre. En el versículo 20 dice, matarás el carnero, tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de sus manos derechas y sobre el dedo pulgar de sus pies derechos, y rociarás la sangre en el altar por todos sus lados. Al poner la sangre, ellos tenían que llenar sus manos de sangre y ponerlas en el lóbulo de la oreja, y esto era también como que se puede interpretar de que tengamos cuidado lo que nosotros oímos, qué es lo que nosotros a qué estamos prestando nuestro oído, ¿verdad? La palabra también nos dice de que la fe viene por el oír, entonces qué importante es cuidar lo que nosotros también oímos. Luego dice sobre el lóbulo, sobre el dedo pulgar de las manos. Dios también nos quiere hacer ver de que debemos cuidar lo que nosotros vamos a hacer, de que nosotros debemos cuidar cómo están nuestras acciones. Y por último dice nuestros pies. Y acá pues también Dios nos manda que nosotros
tengamos que cuidar nuestra vida, que sea un camino de justicia, que también que nuestros pasos sean rectos delante de Dios, sin desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha, sino yendo en ese camino que Dios nos muestra mediante su palabra. Entonces, se puede interpretar de que Dios se preocupa por cada una de nuestras acciones, que escuchamos, que también que nosotros hacemos y cómo andamos. Luego en el versículo 21 dice: con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás a Aarón, sus vestiduras, sus hijos y las vestiduras de estos, así quedará santificado él y sus vestiduras, y con él sus hijos y las vestiduras de sus hijos. ¿Qué es lo que nos santifica a nosotros como cristianos, como hijos de Dios? Pues es la sangre. ¿Qué nos salva? Pues es la sangre. Es la sangre preciosa de Jesús, muerta de Jesús cuando Él murió en esa cruz y Él se entregó por nuestros pecados. En el versículo 22 dice: luego tomarás del carnero la grasa, la cola, la grasa que cubre los intestinos, la grasa del hígado, los 2 riñones con la grasa que está sobre ellos, y la pierna derecha, porque es carnero de consagración. 23. También una torta grande de pan, una torta de pan de aceite y una hojaldre de canastillo de los panes sin levaduras, presentado a Jehová. Lo pondrás todos en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y los harás arder en el altar, junto con el holocausto, como olor grato delante de Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Esta será tu porción. Apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la ofrenda reservada, lo que fue mecido y lo que fue reservado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, pues será para Aarón y para sus hijos según estatuto perpetuo dado a los hijos de Israel, porque es ofrenda reservada. Será una ofrenda reservada por los hijos de Israel de sus sacrificios de paz, una porción de ellos reservada como ofrenda a Jehová. Lo importante es que para Dios lo más importante también es la justicia. Él es un Dios santo. Entonces, ¿por qué Dios hace todo esto? Porque su mismo nombre lo demanda. Su mismo nombre demanda santidad, demanda pureza. La palabra de Dios dice que Él es santo, 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 3 veces santo en Apocalipsis. Y por eso mismo es que Dios pues requiere esa misma santidad. Entonces, hay un versículo que no recuerdo bien dónde está, pero dice que Dios ve como trapos sucios nuestras obras. Y pues Él, a pesar de todo, Él tiene misericordia de nosotros, y es por eso que Él actúa en justicia. Bien, el versículo 29 dice: las vestiduras santas de Aarón serán después de él para sus hijos, para que sean ungidos con ellas y consagrados con ellas. Durante 7 días las vestiduras las vestirá aquel de sus hijos que tome su lugar como sacerdote cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en un lugar santo. Aarón y sus hijos comerán de la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Bien, hasta aquí pues Aarón y sus hijos se dice que tenían que comer la carne del carnero, ¿verdad? Entonces Jesús dijo también en la última cena, y creo que inclusive antes de la última cena, Jesús también dijo de que este es mi carne, este es mi cuerpo, y ustedes deben comerla, porque no me sé bien claramente el versículo, pero nos habla Jesús haciéndonos ver de que nosotros debemos comer su carne, beber su sangre. Inclusive los fariseos creían que Jesús era carnívoro, y por eso lo criticaron, y desde ahí también muchas personas dejaron de seguir a Jesús, se enojaron también. Eso está en Juan 6, 53, 56. Entonces la gente creía
que Jesús era carnívoro, pero lo que Jesús ahí decía, y él más bien estaba haciendo referencia, era, él decía, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él decía de que tienen que comerme a mí, tienen que aceptar mi sacrificio porque yo soy el Cordero y porque yo estoy cumpliendo y porque yo voy a quitar el pecado del mundo. Entonces Jesús es el sacrificio de Dios y Él murió por nosotros. En el versículo 33 dice: comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para ordenarlos y consagrarlos, pero el extraño no las comerá porque son santas. Si sobra hasta mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que haya sobrado, no se comerá porque es cosa santa. Acá hay dos cosas muy importantes. Y es que primero, pues bueno, Dios cuidaba a su pueblo para que ellos puedan comerlo y así la comida pues no les caiga mal al día siguiente. Pero también hay un versículo que dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Qué se refiere? El Evangelio es ahora. El tiempo de salvación que nos da Jesús es ahora. Si nosotros escuchamos las buenas nuevas, si tú que estás ahí escuchando las buenas nuevas, el tiempo es ahora. Jesús se come ahora. No es para comerlo más adelante, no es para recibir el Evangelio más adelante, sino es ahora. Entonces, eso es lo que hace referencia también a estos versículos. Luego, en el versículo 35 dice: así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo he mandado, por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio de expiación por el pecado, purificarás el altar cuando hagas expiación por él y los ungirás para santificarlo. Durante 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Será un altar santísimo. Cualquier cosa que toque el altar quedará santificado. En el versículo 36 dice: cada día ofrecerás al becerro. Y era que todos los días se tenía que presentar un sacrificio también para poder así perdonar los pecados y poder también ser redimidos, ¿no? Pero algo importante es que también dice para sacrificarlo por 7 días. Eran 7 días. Duraba 7 días solamente ese sacrificio. Y esto le hacía recordar a Aarón pues de que ningún sacrificio animal podía quitar en sí todo el pecado, sino que solamente era temporal. Pero nosotros, hermanos, por la inmensa gracia del Señor, que es algo inmerecido, por su misericordia, que es algo que nosotros tampoco ni siquiera merecemos, pero el Señor es así, es que Dios envió a su único Hijo por amor a su nombre y por amor a nosotros. Y el sacrificio que hizo Jesús no es como el de estos becerros que solamente duraban 7 días y que era de una manera temporal, sino que Jesús, la preciosa sangre de Jesús, hizo que limpiara nuestros pecados, tanto pasados, tanto pecados presentes y pecados futuros. Y eso fue un solo sacrificio. Entonces, démosle gracias al Señor por tanta misericordia. Démosle gracias al Señor por ese hermoso sacrificio. Él es un Dios santo y nos ha dado un remedio. Y ese remedio es Jesús. Es que nosotros también podamos conocerlo día tras día. Y día tras día también requiere de nosotros pues una santificación, como dice el título del TCD, la regeneración y consagración. Yo también pondría ahí santificación, porque es algo que nosotros tenemos que retribuirle, ya que Él es un Dios santo. Así que, hermanos, que sea de mucho provecho este tiempo con Dios para ustedes también. Y no se quede aquí, lea su Biblia. Dios también para usted tiene una palabra. Y pues que Dios los bendiga grandemente.